Bienvenidos al podcast Fono al Habla. En el episodio de hoy, Conexiones Perdidas, explorando el Alzheimer y la comunicación, hablaremos sobre un tema esencial para nosotros como fonoaudiólogos de información, el deterioro cognitivo leve y la enfermedad de Alzheimer. Este episodio estará enfocado en la evaluación y el tratamiento de las alteraciones cognitivo-comunicativas, producto de estas patologías. En este sentido, describiremos algunas de las pruebas o herramientas que, como futuros profesionales de la salud, necesitamos conocer dada su importancia en la identificación y el manejo de estos déficits. Es por esto que nos guiaremos de las autoras Caitlin Baylis y Shirley Tomoda, quienes en su libro titulado DCL y Demencia tipo Alzheimer, Fundamentos Clínicos para la Evaluación y Tratamiento de los Desórdenes Cognitivos Comunicativos, nos explican mejor este tema. Y no se preocupen, esto no será solo teoría, también hablaremos de 2 casos clínicos muy interesantes que nos permitirán conectar los conceptos con la práctica, así que quédense hasta el final. Recuerden, nosotras somos Sandra, Karen, Mari, Laura y Chaira, y esto es Fono al Habla. Bueno, ¿y cómo prepararnos para evaluar? Hay algo que nosotros debemos tener claro y es que como fonoaudiólogos cumplimos un papel fundamental en el manejo de Alzheimer. Esto es porque el Alzheimer, como bien sabemos, es una enfermedad que afecta directamente las funciones neurológicas indispensables para procesar la información y estas interferencias en el procesamiento. Por supuesto que van a afectar también a la comunicación. Esto que tú explicas es lo que se conoce como un problema de comunicación cognitiva, ¿verdad? Exactamente, y para allá iba mi idea, que muchas veces se tiende a pensar que la comunicación es un proceso aislado de la cognición, pero la verdad es que para nosotros poder comunicarnos de manera adecuada necesitamos no solamente el lenguaje, el habla, la voz, los gestos, sino que también requerimos de funciones cognitivas como la memoria, la atención, la percepción, el razonamiento, entre muchas otras para poder cumplir este proceso. Sí, es muy cierto, y justamente estas funciones cognitivas son las que se ven deterioradas en el Alzheimer. Entonces, al ser el Alzheimer una enfermedad que afecta funciones cognitivas indispensables, se afecta también la comunicación y es ahí donde entra nuestro rol como fonoaudiólogos. Nosotros somos quienes deberíamos poder identificar y mejorar las alteraciones que se dan en función cognitiva comunicativa de las personas con Alzheimer. Así es, pero para lograr esto es necesario que sepamos, en primer lugar, cómo debemos evaluar, ¿no? Bien sabemos que la evaluación es el primer paso para llevar a cabo unas intervenciones exitosas. Exacto, la evaluación es la que nos proporciona información valiosa para poder realizar no solo un diagnóstico adecuado, sino también un tratamiento que se adapte a las características y necesidades de la persona con Alzheimer. Sí, por eso es importante conocer cuáles son las pruebas más apropiadas para analizar la función cognitiva comunicativa en las diferentes etapas del Alzheimer, ya que en unas puede ser más efectiva las etapas tempranas que en etapas tardías o viceversa. Sí, conocer las pruebas es indispensable, sin duda, pero también hay algunas cositas que debemos tener en cuenta antes de aplicar esas pruebas y de las cuales también depende el éxito de la intervención. En el libro, las autoras las mencionan, ¿sí recuerdan? Sí, ellas hacían énfasis en la importancia de revisar, en primer lugar, la historia clínica del paciente, ya que esta nos aporta información muy valiosa sobre posibles deficiencias sensoriales, o sea, si el paciente necesita gafas, audífonos u otro tipo de ayudas, y también sobre el nivel educativo, que como bien sabemos es algo que repercute en la reserva cognitiva de la persona. Así es, las autoras sugieren realizar un control previo de la audición, la visión y la alfabetización del paciente antes de aplicar la prueba. Además, sugieren estar alertas a los signos de depresión, ya que esto puede interferir en el desempeño del paciente en la prueba y puede generar resultados erróneos. Claro, básicamente es evitar todo tipo de situaciones o condiciones externas que puedan interferir en la evaluación. Pero bueno, ahora pasemos a las distintas pruebas que se recomienda aplicar a la hora de detectar y evaluar una función cognitiva comunicativa, tanto en el déficit cognitivo leve como en la enfermedad de Alzheimer. ¿Les parece?
Para no redundar tanto en el tema, solo es importante reconocer que hay dos tipos de pruebas, unas que se aplican para detectar y otras que son para evaluar de manera integral cuando ya hay sospecha de que se padecen estas patologías o de que la enfermedad ha avanzado de un estadio a otro. Además, en el libro nos recomiendan unas pruebas para deterioro cognitivo leve y otras para enfermedad de Alzheimer. Eso también tiene que ver con lo que Chaira nos mencionaba, de que las pruebas que se aplican, por ejemplo, para deterioro cognitivo leve, pueden ser muy exigentes cognitivamente hablando para alguien con Alzheimer moderado. Es cierto, aquí vamos a mencionar de manera general cuáles son las pruebas para cada una. Sin embargo, por cuestiones de tiempo no podemos ahondar en cada una de las pruebas, pero recomendamos a nuestros oyentes que puedan consultar el libro. Allí encontrarán información muy valiosa para su rol como futuros profesionales. Tienes razón, o sea, si pueden hacerlo, háganlo. Esta información es súper importante para los futuros profesionales en el área de la salud. Bueno, ¿qué les parece si damos inicio con el deterioro cognitivo leve? Sí, yo inicio explicando a nuestros oyentes que para detectar el deterioro cognitivo leve hay dos métodos: herramientas autoadministrativas que encontramos en la web o a través de subpruebas de alguna batería de pruebas cognitivas administrada por un profesional. Lo que se recomienda es que si se obtienen resultados inferiores a lo normativamente esperado, se realice un seguimiento para aplicar una evaluación de manera integral. Entre estas pruebas suelen utilizarse herramientas como el MMSE, que evalúan la orientación, la memoria y habilidades básicas como copiar figuras. Esta también es ideal para detectar demencia tipo Alzheimer en etapas iniciales. Hay otras pruebas que son de memoria episódica, en donde se le pide al paciente contar historias o, por ejemplo, también aprender palabras de memoria. Y por supuesto también están las de lenguaje, que se enfocan más en la fluidez verbal. Allí se pide hacer ejercicios cronometrados, es decir, por tiempo más o menos de 1 minuto, en donde el paciente debe decir palabras de categorías semánticas o mencionar palabras que comiencen por alguna letra. Es correcto. Ya en cuanto a la evaluación, se tienen instrumentos como la evaluación cognitiva de Montreal, que incluye tareas de funciones ejecutivas, memoria, lenguaje, cálculo y orientación, y la batería repetible para la evaluación del estado neuropsicológico, que evalúa lenguaje, memoria inmediata, diferida y visoespacial. Bueno, para evitar divagaciones, un punto clave a tener en cuenta es que las pruebas de detección de Alzheimer son muy similares a las de detección de deterioro cognitivo leve. Por tanto, vamos a explicar las dos baterías de evaluación más importantes para el Alzheimer. Totalmente de acuerdo, Mari. Para ello es importante destacar la batería de Arizona para los trastornos de la comunicación de la demencia, ya que se centra en el estado mental, la memoria verbal y las habilidades de comprensión y expresión lingüística. Por ejemplo, esta incluye tareas de narración de historias y aprendizaje de palabras, que son clave para entender las dificultades de los pacientes. Es bastante relevante esta batería que mencionas. Por otro lado, para personas con demencia más avanzada está la FLCI, que evalúa habilidades básicas como señalar objetos, reconocer palabras y responder preguntas de sí y no. Es una herramienta invaluable para diseñar intervenciones personalizadas. Estas dos pruebas las ejemplificaremos un poco con dos casos que, a mi parecer, traerlos a colación sería interesante. Bien, de acuerdo con la anterior, entonces empecemos con la señora J, una mujer de 84 años que trabajó como secretaria administrativa y cuidó de su familia. Su deterioro cognitivo comenzó después de una caída que la llevó a aislarse socialmente. En su evaluación se utilizó la prueba ABCD, que recordemos es la batería Arizona. Aunque tiene dificultades en la memoria inmediata, logrando solo un 17% en una tarea de narración de historias, su memoria de reconocimiento estaba relativamente preservada, con un 83% de aciertos en preguntas comparativas. Con base en estos resultados, se propuso una serie de objetivos de intervención a largo y corto plazo. Por ejemplo, se sugirió que participara en grupos de reminiscencia 2 veces por semana, donde se utilizarían técnicas de reconocimiento para estimular su expresión verbal. También se le proporcionaron señales escritas para ayudarla con las actividades diarias. El propósito final era que pudiera expresar sus necesidades y participar en actividades sociales. Pasando al segundo caso, vamos a hablar del señor K, quien es un hombre de 86 años con demencia moderada grave.
Dado su nivel de deterioro, la prueba ABCD era muy difícil para él, así que se usó la FLCI. Obtuvo un puntaje total de 35, lo que reveló algunas capacidades preservadas, como responder preguntas de sí y no. El plan de atención para el señor K se centró en mantener su funcionalidad y calidad de vida. Se diseñaron actividades que lo involucraban en su entorno, como cuidar plantas en el jardín y participar en juegos simples. Además, se le animó a interactuar con otros residentes, lo que es crucial para su bienestar emocional. Y bueno, lo que esos dos casos nos enseñan es que no todas las herramientas o pruebas sirven para todos los pacientes. Por eso es crucial elegir pruebas que se adapten al nivel de deterioro y por supuesto a las necesidades específicas de cada persona. Además, la evaluación debe ser igual de personalizada. Por ejemplo, la prueba de aprendizaje verbal auditivo de Rey o la escala de memoria de Wechsler son excelentes para medir la memoria episódica, mientras que la prueba de fluidez verbal evalúa cómo el paciente organiza y recupera palabras. En cuanto a la intervención, no podemos olvidar el impacto del entorno. Reducir ruidos, mejorar la iluminación y usar objetos familiares puede hacer que las sesiones sean más efectivas y cómodas para los pacientes. Tienes razón, y algo muy importante son los cuidadores. Enseñarles estrategias para comunicarse mejor, usar frases simples, hablar despacio y dar tiempo para responder pueden transformar la dinámica familiar y mejorar la calidad de vida de todos. Los casos de la señora J y el señor K detectan la complejidad y diversidad del deterioro cognitivo, enfatizando la necesidad de un enfoque centrado en el paciente que reconozca sus singularidades. A pesar de los síntomas comunes de la demencia, cada individuo presenta un trasfondo y habilidades únicas que deben ser considerados en su evaluación y tratamiento. Además, algo que creo es importante mencionar es cómo los entornos familiares y sociales influyen en el proceso del deterioro cognitivo. No solo se trata de elegir las pruebas adecuadas, sino también de entender cómo el contexto de vida del paciente puede ayudar o dificultar los resultados. Justamente sobre diagnóstico hay un artículo fascinante que vale la pena leer. Se titula Detección temprana de Alzheimer, nuevos conocimientos y herramientas. Esto fue publicado en la revista de Neurociencia Clínica en 2023. Este artículo lo que hace es repasar las técnicas más innovadoras para detectar el Alzheimer en sus etapas iniciales. Por ejemplo, el uso de biomarcadores y cómo los avances en las imágenes cerebrales podrían permitirnos identificar cambios en el cerebro mucho antes de que los síntomas sean evidentes. ¡Qué interesante! La detección temprana sin duda es clave. En el artículo se menciona cómo la resonancia magnética avanzada y la tomografía por emisión de patrones pueden ayudar a identificar depósitos de beta-amiloide que se cree que son los responsables del daño cerebral en el Alzheimer. Y por supuesto, la inteligencia artificial juega un papel muy importante en analizar grandes volúmenes de datos para proveer a quienes podrían estar en riesgo. Es impresionante cómo la tecnología ha cambiado el panorama. Hablando de otro enfoque sobre el diagnóstico, quiero recomendar un artículo titulado Deterioro cognitivo leve, una revisión y actualización de los enfoques actuales del JAMA Neurology. Este artículo revisa en profundidad el deterioro cognitivo leve, incluyendo las últimas estrategias para evaluarlo y las diferencias entre este y el Alzheimer. Ese es un muy buen artículo, la verdad. Es importante resaltar también que no todos los casos de deterioro cognitivo leve se convierten o evolucionan a un Alzheimer. Por ejemplo, en el artículo que nos menciona Karen de la revista JAMA Neurology, explora cómo algunas personas que han presentado deterioro cognitivo leve o bien podrían mantenerse estables o incluso podrían mejorar con una intervención adecuada. Eso subraya la necesidad de que haya un diagnóstico personalizado en lugar de asumir que todos los casos de deterioro cognitivo leve van a seguir como la misma trayectoria. Por supuesto, y si lo que te interesa es entender más sobre las bases biológicas del Alzheimer, te recomiendo un artículo de Nature Reviews Neuroscience titulado Neurodegeneration and Cognitive Decline, Mechanisms and Intervention.
En este artículo se examinan los mecanismos celulares y moleculares que conducen al Alzheimer, como mal plegamiento de proteínas y la inflamación cerebral. Además, se discuten posibles intervenciones terapéuticas. Ahora pasemos a los enfoques actuales para tratar el Alzheimer. Aunque no hay una cura definitiva, sí existen tratamientos que pueden ayudar a aliviar algunos síntomas. En los últimos años, la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, aprobó nuevos medicamentos como el aducanumab y el lecanemab, que apuntan a reducir los depósitos de beta-amiloide en el cerebro. Estos tratamientos han generado debates debido a su eficacia limitada, pero aún así marcan un avance importante. Eso es muy cierto. El artículo de Lancet Neurology titulado Intervenciones farmacológicas en la enfermedad de Alzheimer, donde nos encontramos, ofrece una visión crítica sobre estos medicamentos. Aunque en algunos pacientes se muestran mejoras en la cognición, la respuesta puede variar y los efectos secundarios pueden ser preocupantes. Sin embargo, se reconoce que estos fármacos pueden ser útiles también en ciertas etapas de la enfermedad. Y no solo los fármacos, también están emergiendo enfoques no farmacológicos. Un estudio reciente publicado en The Lancet Psychiatry discute cómo la estimulación cognitiva, que incluye ejercicios mentales y actividades como resolver rompecabezas o aprender algo nuevo, puede ser beneficiosa. Además, el ejercicio físico regular también ha demostrado tener efectos positivos, ya que mejora la circulación cerebral y reduce la inflamación. Otro de los temas fundamentales también es la prevención. Y aquí hay que mencionar que aunque el Alzheimer no se puede evitar por completo, sí hay algunos factores que involucran el estilo de vida de las personas que podrían reducir el riesgo de padecer Alzheimer a largo plazo. Por ejemplo, hay un artículo titulado The Role of Lifestyle Factors in Preventing Alzheimer's Disease de la revista Alzheimer's and Dementia, que nos habla de cómo una dieta saludable rica en antioxidantes más la actividad física regular pueden tener un impacto muy positivo en la salud cerebral. En ese artículo también nos menciona la importancia de mantener una vida social activa, ya que esto permite que el cerebro esté más alerta y más conectado. Y algo que siempre mencionamos en estos casos es la dieta. Este patrón alimenticio, que es rico en frutas, verduras, pescado, entre otros, ha mostrado tener efectos protectores contra el deterioro cognitivo. Además, hay actividades como aprender un nuevo idioma o tocar un instrumento musical que también ha demostrado ser beneficioso para mantener el cerebro en forma, por así decirlo. Un aspecto que no podemos dejar de lado es el impacto de las tecnologías emergentes, como los dispositivos de asistencia y las aplicaciones diseñadas para personas con Alzheimer. Estas herramientas no solo apoyan la memoria y la organización, sino que también pueden facilitar mucho la comunicación con los cuidadores, lo cual es esencial para su autonomía y su bienestar. Bueno, para concluir, el Alzheimer y el deterioro cognitivo son condiciones complejas que requieren atención tanto a un nivel de diagnóstico como a uno de tratamiento. Afortunadamente, la investigación avanza cada vez más rápido y hoy en día existen herramientas y estrategias que nos ayudan a identificar, a tratar y a prevenir estas enfermedades de una manera un poco más efectiva. Exacto, y esperamos que los artículos que hemos recomendado el día de hoy les ayuden a profundizar mejor en este fascinante y vital tema. Como siempre, estar bien informados sobre estos avances científicos puede marcar la diferencia tanto a nivel personal como profesional. Igualmente, debemos tener en cuenta que las intervenciones personalizadas pueden mejorar significativamente la calidad de vida y también el apoyo de los familiares y cuidadores es crucial para el bienestar del paciente y también de la familia. Un entorno de cuidado positivo y estimulante no solo favorece su desarrollo, sino que también impacta profundamente en el bienestar emocional y social. También algo importante es recordar que como futuros profesionales nosotros no solo debemos enfocarnos en las técnicas y herramientas,
sino también en desarrollar empatía y habilidades de comunicación con los pacientes, tanto como con sus familias. Al final, nuestro trabajo tiene un impacto directo en su calidad de vida y en cómo se enfrentan a esta etapa. Esperamos que este episodio les haya permitido reflexionar sobre nuestra labor como futuros profesionales. Nos escuchamos en una próxima ocasión, donde seguiremos explorando temas apasionantes sobre la fonoaudiología. ¡Hasta la próxima!